Bueno, chicos, ¿qué tal? Bueno, para continuar con este tema que estamos desarrollando, que es del capítulo 3 del cuadernillo del ingreso, que es estructura atómica, vamos a hablar un poquito de una propiedad de los átomos, muy importante y que vamos a usar mucho después en los temas que siguen, que es la masa, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe decirme qué es la masa? El peso y la gravedad. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Qué es la masa? Sí, ¿cuánto pesa un objeto? ¿Escucharon hablar del término ese, El peso y masa? la gravedad de la materia. Ujú. A ver, ¿qué piensan los ¿No es demás? todo lo que se puede ver y tocar? Ujú. ¿Qué más? A ¿O ver, no? ¿alguna idea? Lo que ocupa lugar en el espacio. Ujú. Lo que se puede pesar. Bien, bueno, están diciendo todas cosas, así que bien, están relacionados con lo que es la masa. Nosotros vamos a tener que voy a poner la pizarra, so vamos escribiendo algunas ideas. ¿Sí? ¿Se ve ahí la pizarra blanca? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, ahí pone, vale, es el peso con la suma de la gravedad. Bueno, a ver, en realidad la masa es una propiedad de la materia que nos dice cuánta materia hay en un sistema. ¿Sí? La masa es una medida de la cantidad de materia que tiene un sistema. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado de al principio de que la química estudiaba la materia y las transformaciones de la materia, ¿se acuerdan? Bueno, esa materia se presenta en distintos sistemas que uno puede estudiar, ¿no? Y la masa es una propiedad de esos sistemas que nos dice cuánta materia hay en ese sistema. La masa es una propiedad que tiene relación con el peso, pero no son lo mismo. Tenemos que diferenciar masa y peso. La masa tiene que ver con la cantidad de materia y el peso es en realidad una fuerza que depende de la intensidad con que es atraído por la fuerza de atracción gravitatoria, en este caso de la Tierra, ¿no? Bueno, como el peso estaría definido como la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces depende de la aceleración de la gravedad. Y como en la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad es bastante constante en toda la superficie, nosotros no solemos hablar de masa y peso como cosas muy, muy diferentes, ¿sí? Ahora, si vos te vas a pesar a la Luna, tu peso va a ser muy distinto, ¿no? Pero tu masa va a ser la misma que en la superficie de la Tierra, ¿se entiende? Sí. 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 Bueno, o sea que la masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza con que el cuerpo es atraído por el campo gravitatorio, en este caso de la Tierra. Y depende de la aceleración de la gravedad. Bueno, estas ideas vayan anotándolas, después están en la bibliografía, recuerden, esto va a estar hay una parte que habla de masa y peso en el capítulo 1, que habla de conceptos fundamentales, en la parte 1.3. Ahí van a ver la relación entre masa y peso. Pero me interesaba bueno, que establezcamos esta diferencia entre masa y peso, y que hagamos un poco una definición y trabajemos con lo que es la masa. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Con esto que acabamos de decir. Un segundito. Que la masa, ¿se ve ahí lo que escribo? No.
Ahí. No. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Es una medida, la masa es una medida de la cantidad de materia, entonces. Esa es una idea importante que tenemos que comprender. No solo eso, no solo es una medida de la cantidad de materia, sino que va a ser importante también que nos pongamos de acuerdo, como fíjense, estamos hablando de que es una medida, y si es algo que yo mido, debe tener unidades, ¿no? ¿En qué unidades se expresa la masa? Gramos. Gramos, me dicen. ¿Qué otra unidad puede ser? Kilogramo. Kilogramo, UMA. UMA. Bueno, hay distintas formas de expresar la masa, de expresar esta magnitud que es la masa. Como ustedes saben que hay un sistema de unidades, un sistema internacional de unidades que se acordó en lo que es la comunidad científica, y se estableció que la masa, la unidad de medida de la masa, es el kilogramo, ¿sí? SI es Sistema Internacional. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos necesitando de algunas unidades del Sistema Internacional, la vamos a ir mencionando y vamos a ir haciendo una definición, ¿sí? de esta unidad, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la que se utiliza. Bueno, según el Sistema Internacional, se expresa en kilogramos. ¿Sí? Es la única unidad del Sistema Internacional que se expresa con un prefijo, que es el kilo. ¿Qué significa kilo? ¿Se acuerdan ustedes? El prefijo kilo, ¿qué significa? ¿Saben ustedes qué es un prefijo? Kilogramo, kilómetro, kilolitro. ¿Qué significa kilo? A ver. La cantidad. Ajá. Sí, a ver. Un poquito más específico. Kilobyte. ¿No tiene idea? ¿Qué es kilo? ¿Puede ser que haga referencia al número 1000? Claro. ¿Qué significa? Entonces, ¿hoy quién habló? Yo, Milagros. Dale, Mili. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Dijiste 1000. ¿Qué significa eso? Que en este caso sería 1000 gramos. Bien. Bien. Kilo significa 1000. Es un múltiplo del sistema internacional. Si yo digo kilogramos, son 1000 gramos. Si digo kilómetro, son 1000 metros, ¿no? Si digo kilolitros, son 1000 litros. ¿Sí? Kilo es un prefijo del sistema internacional, que se usa en el sistema internacional y que habla de que la unidad que continúa se multiplica por 1000, en este caso el gramo. Bien, entonces la masa, según el sistema internacional, se expresa en kilogramos. Nosotros vamos a usar el kilogramo y también vamos a usar otras unidades como el gramo o el miligramo. Hay algunas equivalencias que vamos a tener que entender. Un kilogramo, ¿a cuántos gramos equivalen? Le decimos A 1000. son 1000 gramos. Yo voy escribiendo acá algunas ideas, ¿no? Para que ustedes después se hagan algún resumen teniendo en cuenta la bibliografía con la que estamos trabajando. Un kilogramo son 1000 gramos. Un gramo son 1000 ¿qué? Miligramos, ¿no? Un gramo son 1000 miligramos. Bueno, esas equivalencias nos van a servir a nosotros porque después en los problemas, capaz que haya que pasar de gramo a miligramo, de miligramo a kilogramo, vamos a tener que hacer esos cambios de unidades, ¿sí? Bien, entonces, repasando, bueno, la masa es una medida de la cantidad de materia, según el sistema internacional se expresa en kilogramos, y hay una unidad de masa que usan
los químicos, que tuvieron que definir los químicos, que es la unidad de masa atómica. Alguno de ustedes la mencionó hace un ratito, ¿no? Ahora vamos a ver en la clase de hoy bien de dónde sale eso. Bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, ustedes saben que nosotros este último tiempo estuvimos hablando de los átomos, ¿no? Y estuvimos definiendo muchas propiedades de los átomos, más que nada relacionadas con su estructura, que tienen un núcleo, que tienen una nube de electrones, hablamos de la cantidad de partículas subatómicas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora bien, vamos a hablar de una propiedad muy importante de los átomos, que es la masa de los átomos, ¿sí? La masa de los átomos. Y para poder hacer eso, vamos a reflexionar un poquito acerca de cómo se determina la masa de algo. Cuando ustedes van, qué sé yo, a la panadería y piden 1 kilogramo de pan, ¿no? El panadero, ¿qué hace? Pone pan en una bolsa y ¿cómo hace? Dice, y acá hay 1 kilo, así, con el ojo. Lo pesa. Tiene que poner en una balanza, ¿no? Lo tiene que poner en una balanza. ¿Y cómo hace la balanza para saber qué es 1 kilogramo? Ahora tienen esas balanzas electrónicas que uno pone arriba y te dice el numerito. ¿Por qué hacían el comercio existe hace muchos miles de años, ¿no? Y no había balanzas electrónicas. ¿Cómo hacían para saber? Más peso para abajo, creo que le daban más peso en algo que en otra cosa. A ver si... Vamos de nuevo. ¿Cómo? Con la fuerza que ejercían el determinado objeto que pongas en la balanza, según la fuerza que ejercía hacia abajo, te daban un determinado peso. A ver. ¿Y pero qué usaban? ¿Una balanza? ¿Cómo era esa balanza? Colocaban algo que equivalía a, digamos, una equivalencia. Claro, ustedes, cuando ustedes miden algo, esto, a ver, vamos a pensarlo un poquito, capaz que nunca se dieron cuenta, cuando ustedes miden algo, están haciendo una comparación. Están haciendo una comparación. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide esta lapicera. ¿Qué digo? Y mide... ¿Cuánto? Y bueno, me traigo una regla, ¿no? Apoyo la regla. Y digo, esta lapicera mide 14,4 centímetros, ¿no? Porque lo medí con la regla. Ahora, el que fabricó la regla, ¿de dónde sacó sus numeritos para ponerle? ¿Y cómo sabe cuál es la distancia entre los numeritos es de ese ancho? ¿Qué tuvo que hacer el que fabricó la regla? Yo sé que en cada fábrica ¿Lo inventó? tienen algo que molde, digamos, que ellos usan, que es mundial. Puede ser. Tienen un patrón. Tienen una regla, así igual que esta, entonces la comparan con esta que de plástico y la comparan y dicen, bueno, acá va esta marquita, acá va esta otra marquita, la comparan contra un patrón, ¿no? Entonces dicen, bueno, todo lo que ustedes midan y que sea igual que esto, son 20 centímetros. Entonces, medir es comparar. Puede ser que antes sí. había como unas pesitas. Claro, entonces, como ¿qué hacían uno antes? que ponían de un lado y del otro ponían el material. Claro, y se iban usaba una balanza de 2 platillos, entonces acá el comerciante ponía de este lado una pesa que él tenía, y del otro lado ponía la fruta. Y cuando se equilibraba la balanza significaba que las dos masas eran iguales porque estaba equilibrada la balanza, ¿no? Después, si el tipo ponía una pesa truchada o si el brazo de la balanza no estaba equilibrado, que eran vivezas, ¿no? Pero cuando uno mide la masa, lo hace también por comparación con otra masa.
En la balanza electrónica eso ya está calibrado. ¿Qué hace? ¿Cómo calibra la balanza electrónica? ¿Cómo se hace? Calibrar es decirle a la balanza qué es lo que tiene que medir. Entonces, el fabricante agarra, tiene una pesa que mide 1 kilogramo, la pone arriba y la programa a la balanza para que la balanza sepa que cuando siente esa fuerza sobre ella, eso equivale a 1 kilogramo. Y si siente una fuerza que es la mitad de eso, ¿a cuánto equivale? Gramos. Medio kilo. Si 500 tiene gramos. a 500, a medio kilogramo, ¿no? Y si tiene una fuerza que es 2 veces eso, a 2 kilogramos, ¿no? Bueno, pero en algún momento alguien tiene que haber dicho, esto es 1 kilogramo, ¿no? Bueno, eso pasó hace mucho tiempo, y ahora les muestro, para que ustedes lo vean. Lo que están viendo ahí es el kilogramo patrón. Es lo que está acá adentro. ¿Ven que está dentro de una serie de campanas de vidrio? ¿Lo ven acá? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, esto está resguardado así, bajo una serie de campanas de vidrio, para que, bueno, que la atmósfera no afecte a esto que está acá adentro, que es un patrón. O sea, el patrón es algo que tiene en una medida que es conocida. O sea, magnitud conocida. Ese cilindro que ustedes ven ahí, que está hecho de una aleación de platino e iridio, pesa exactamente 1 kilogramo. Alguien dijo una vez, bueno, señores, esto es 1 kilogramo. Entonces, ¿qué hicieron después? Compararon ese patrón con otros. ¿Se ve esta imagen? Sí. ¿Se ve la otra? Entonces, acá estaba el original y fueron comparando y armaron otros que pesaban exactamente, que tenían la misma masa que él, ¿no? Entonces se fueron haciendo otros patrones en base a ese kilogramo patrón, que se conserva aún, que se conserva en Francia, no me acuerdo cómo se llama el organismo, un centro internacional, creo, de pesas y medidas, algo así. Ahí se conserva eso, lo que es el kilogramo patrón. Se conserva el metro patrón también, que es una varilla, que se dijo, esto mide 1 metro. Entonces, en base a eso se fueron comparando y se fueron haciendo otros patrones y así se distribuyó por todo el mundo lo que era 1 metro, ¿no? Y todos pudieron hacer sus reglas y usar para medir. Bueno, con el kilo pasó lo mismo, en base a este kilogramo se hicieron otros patrones, se fue comparando y todo lo que tenía la misma masa que él era 1 kilogramo, lo que tenía la mitad era medio kilogramo, y así se fueron haciendo pesas más chiquitas que la gente usaba en las balanzas de 2 platillos, o distintos tipos de balanzas que se fueron utilizando. Bueno, hoy en día en realidad ya las, eh, las magnitudes dejaron de definirse en función de cuestiones como la varilla, que era el metro, o en este caso ese cilindro de platino. Hoy en día la definición, por ejemplo, de kilogramo está hecha en función de la constante de Planck. Ustedes saben que en física hay muchas constantes, que bueno, que son esos, son números, pues, que no cambian con el tiempo, cosa que sí podría haber ocurrido con este cilindro de platino, que puede haber estado perdiendo átomos, perdiendo masa por alguna razón. Bueno, las constantes son eso, son constantes que no dependen de otras cosas, entonces hoy en día el kilogramo se define en función de la constante de Planck. ¿Les suena la constante de Planck? No. ¿No les suena? A ver, yo le voy a mostrar algo. No. ¿Están viendo la pantalla ahí? No. No, profe. A ver si me saben decir. Si yo les muestro una imagen, ahora ustedes se van a acordar de la constante de Planck.
A ver, si me saben decir quiénes son estos chicos. ¿Quién es esa chica? La de Stranger Things, me parece. ¿Quién es la chica? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? No, Susi. el nombre no me acuerdo. La vieron en la serie, ¿no? Sí, sí. Sí. Es Yo no Susi. la vi. Susi. Y el chico no me acuerdo cómo se llamaba. Dustin. Dustin. ¿Ah? Dustin. ¿Y qué hace Susi? ¿Qué le pide Dustin a lo último? Esto tiene spoiler, así que los que no La quieren constante de escuchar, Planck. le pide la constante de Planck, porque era la contraseña, me parece, ¿no? Ya no me acuerdo, lo vi hace tanto, era la contraseña para desactivar no sé qué cosa, era la constante de Planck, ¿se acuerdan? Y Susi la sabía, Susi ya tiene 10 años, y ustedes no saben la constante de Planck, qué vergüenza, y Susi tenía 10 años. Bueno, ¿se acuerdan ahora de la constante de Planck? ¿La vieron que la estaba en esta serie? Bueno, me parece muy extraño que una nena de 10 años sepa la constante de Planck, pero bueno, Bueno, profe, una serie. qué sé yo, no deja de ser una cosa. En esa serie había muchas otras cosas mucho más extrañas que el hecho de que esta chica sepa la constante de Planck. Así que, bueno, hoy en día el peso, la masa del kilogramo se define en función de la constante de Planck y es una cosa que no cambia en el tiempo. Bueno, entonces nosotros ahora, gracias a eso, tenemos balanzas que usamos para medir la masa de las cosas en el laboratorio. Si vos necesitas 100 gramos de algo, 50 gramos de algo, te vas a la balanza y lo pesás. Ahora bien, si yo quiero... Volviendo al tema, si yo quiero medir la masa de un átomo, ¿cómo hago? Te fijas en el núcleo, ¿Cómo? o sea, los protones y neutrones. Pero si yo En quiero la conocer... tabla periódica. Te se fijas en pone. el núcleo. Ah, qué digo, pero yo quiero medirla experimentalmente. Quiero pesar un átomo, ¿cómo hago? Sumando los protones y los neutrones. No, pero yo lo quiero pesar, quiero saberlo, quiero medirla. No puedes pesarlo, porque es diminuto, ¿no? Es muy chiquitito un átomo Con como el para mol. ponerlo. Ya, pero un átomo es muy chiquitito como para ponerlo en una balanza. De hecho, si lo pones en una balanza, te va a saltar cero porque no va Nada, a tener peso. no hay balanza que me mida esa masa, porque es muy pequeña, muy pequeña. Imagínate que en una balanza de la farmacia vos ponés un pelo tuyo. ¿Te mide algo? Nada, ni se mueve la balanza. Pero, ¿Eh? profe, también hay un patrón para eso, ¿no? Bueno, pará, ahí estamos yendo a eso. Ahí estamos llegando a eso. Entonces, la masa del átomo es muy pequeña y bueno, hay que ver cómo podemos medirla. Resulta ser que experimentalmente, bueno, antes de entrar a cómo lo medimos, algo dijo ahí Santiago que me pareció interesante. Vos hablaste, Santiago, de los protones y neutrones. ¿Por qué mencionaste los protones y neutrones? Porque están en el núcleo y se supone que el núcleo es el cuerpo del átomo. No se te escucha bien. ¿Podés repetir? Que están en el núcleo y el núcleo es el cuerpo del átomo. El núcleo, o sea, en realidad, nosotros dijimos que la masa del átomo estaba concentrada prácticamente toda en su núcleo, porque justamente es en la masa, en el núcleo del átomo, en donde están las partículas subatómicas que tienen más masa. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la masa de los protones, neutrones y electrones? Y dijimos que la masa del protón y del neutrón era casi 2000 veces más grande que la del electrón, ¿no? Entonces la masa del átomo está prácticamente toda concentrada en el núcleo. Por eso por ahí van a encontrar también algún texto que diga la masa del átomo se debe prácticamente en forma exclusiva a sus nucleones. ¿Qué son los nucleones? Son las partículas que hay en el núcleo, que son el protón y el neutrón. Se llaman nucleones.
¿sí? Se le dice nucleones. ¿Sí? Ese término lo van a encontrar por ahí también escrito, por eso se los menciono. Entonces, estamos de acuerdo con que la masa del átomo se encuentra prácticamente toda concentrada en su núcleo y es debida a los protones y neutrones. Bueno, volvemos al tema. Está bien, estamos de acuerdo. La masa del átomo se debe a los protones y neutrones casi en forma exclusiva. Ahora, ¿cómo hago para determinarla? Bueno, resulta ser que experimentalmente no se puede medir así en forma absoluta la masa de un átomo. Es muy difícil eso. Pero sí, lo que se puede hacer es comparar la masa de un átomo con la masa de otro átomo. Y decir, así como comparábamos contra el kilogramo patrón, y decíamos, esto es igual que, este tiene la misma masa que el kilogramo patrón, este tiene la mitad de la masa del kilogramo patrón, este tiene un tercio de la masa del kilogramo patrón, este tiene el doble de la masa del kilogramo patrón. Entonces, esto sí podemos hacerlo experimentalmente con los átomos. Y de hecho, así fue como se determinó la masa atómica, la masa del átomo, que se llama masa atómica, pero se le puso el término relativo. ¿Por qué? Porque es una masa que está hecha comparada con otro átomo. Con el paso del tiempo fueron distintos los átomos que se fueron utilizando para comparar la masa de los átomos. El átomo de hidrógeno en un momento se usaba, pero ahora lo que se ha establecido es la masa de los átomos, se estableció por comparación con la masa de un átomo especial, de un isótopo del carbono, que es el carbono 12. Entonces, ¿qué se dijo? Se dijo que los científicos dijeron, bueno, un átomo de carbono 12, ¿sí? ¿Se entiende acá la denominación del carbono? ¿Ven la nomenclatura que estoy usando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven ese 12? Sí, ¿Qué es? ¿Qué significa ese 12? La masa. No. ¿Qué es este 12? ¿Se acuerdan? ¿El número atómico? El número atómico. No. El Número El másico. número másico. Ah, ahí me gustó más. Es el número másico. Este 12, recuerden que es el número másico, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron los científicos? Bueno, se pusieron de acuerdo en algo. Dijeron, un átomo de carbono 12, o sea, este isótopo del carbono 12, tiene una masa de 12 UMA. ¿Y qué es UMA? Es una unidad Unidad de nueva. masa atómica. Es una unidad nueva que inventaron los científicos que se llama unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a poner en la balanza un átomo de este carbono y ponemos del otro lado un átomo diferente. Y por comparación, vemos a cuánto equivale la masa del otro átomo. Y es así como se establecieron la masa de todos los isótopos del átomo, porque ustedes piensan que si tenemos otro átomo de carbono, por ejemplo, si tenemos un átomo de carbono que es otro isótopo, ¿tienen la misma masa? No. No. No pueden tener la misma masa, porque fíjense que este tiene 2 neutrones más que este, ¿no? Porque fíjense en los dos casos, el número atómico es 6, pero cambia el número másico, o sea que este átomo tiene 2 neutrones más que este átomo, o sea que no tienen la misma masa. Este átomo tiene una masa mayor, ¿no? Que este átomo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces así Sí. se midió también qué tan mayor era la masa de este átomo con respecto a este, y se fueron estableciendo así, de esa manera, la masa
de todos los isótopos, que tengo para mostrarle acá. Yo tengo acá una tabla en donde están listados todos los isótopos. ¿La ven ahí? Que se llama una tabla que se llama masa y composición isotópica de los elementos. Sí, profe. ¿Ven? Sí, Bueno, profe. fíjense, están todos los elementos con los distintos isótopos. Fíjense en acá. Fíjense acá. Voy a poner un poquito más grande para que se vea bien. ¿Ven acá el carbono? Esto, lo que ven acá es el número atómico. Número atómico 6 es el carbono. Bueno, ustedes saben que el carbono presenta 3 isótopos. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 12 es el carbono que se usó para establecer la definición de la unidad de masa atómica. Entonces, ¿qué masa va a tener? Fíjense que en esta columna es la masa atómica. ¿Qué masa tiene? 12, clavado, ¿ven? Redondito el 12, no tiene ningún decimal distinto de 0. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Es 12 la masa de ese. Entonces se fueron comparando los otros. El carbono 13 tiene una masa de 13,0033548378 UMA. El de carbono 14, 14,0032411989 UMA. Esto que está entre paréntesis son números que siguen y que sobre ellos hay cierta incertidumbre. ¿Sí? No se preocupen por eso entre paréntesis. Pero ven que las masas son distintas porque los átomos justamente tienen distinta cantidad de nucleones, ¿no? En realidad difieren en los neutrones. Ahora, si ustedes van a la tabla periódica, van a encontrar que está el dato de la masa atómica en la tabla periódica, ¿no? ¿Quieren buscar, por favor, cuál es la masa atómica que figura para el carbono? El mío dice 12,0096, después sigue otro, 12,0116. El mío Ah, dice vos tenés 12,7. una tabla que a mí no me gusta mucho, porque da un intervalo de valores. Profe, Pero yo me tengo la quedo... misma. Hoy estaba tratando de hacer los ejercicios y medio que se me hizo Sí, complicado a mí esa porque tabla que tiene tenía un los números intervalo bastante de variados. valores no la recomiendo mucho. Prefiero que diga un número fijo, que es el 12,011. Los demás, por favor, ¿tienen su tabla? Bianca, ¿tenés tu tabla? Sí, ya la busco. Dale. La tabla, clase de química, tabla en la mano, chicos. La vamos a usar mucho. Vamos a esperar a Bianca para que nos diga a ver en su tabla qué masa tiene el carbono. Acá dice 12,011. Bien, 12,011. ¿Es alguna? Ahí Milagros también puso 12,011. Pregunto, ¿es alguna de las masas que está acá? ¿Ustedes alcanzan a ver? ¿Pongo más grande? No, es un promedio entre las tres. Ninguno de los 3 isótopos del carbono tiene esa masa 12,011. Entonces, ¿qué pasa acá? Es un promedio entre los tres Claro, isótopos. claro. En realidad, lo que se hace en la tabla periódica es colocar la masa atómica relativa, masa atómica porque es del átomo, relativa porque se estableció en base al carbono 12, es relativa al carbono 12, ¿no? Masa atómica relativa promedio, o también llamada masa atómica relativa media ponderada. ¿Qué significa promedio? Que se hizo un promedio entre las masas de los átomos de carbono, porque ustedes ahí en la tabla tienen un solo casillero para el carbono, ¿no? No hay 3 casilleros para el carbono, hay uno solo. Entonces, ¿cuál isótopo ponemos? Bueno, en realidad ponemos un promedio entre los isótopos. ¿Está? Por eso, el carbono que ustedes tienen ahí en la tabla, no le van a encontrar el número másico a ese carbono.
porque en realidad ese carbono es un átomo promedio, es un átomo que en realidad no existe lo que es un átomo promedio. O tiene 12, o tiene 6 neutrones, o tiene 7, o tiene 8. ¿Está? Bueno, el de la tabla periódica, por eso yo les digo siempre, no confundan la masa atómica de la tabla periódica con el número másico. El número másico es el número de nucleones que tiene un átomo, es la suma de protones y neutrones, y es un número entero, positivo. ¿Sí? En cambio, la masa atómica, que figura en la tabla, es una masa atómica promedio entre las masas de todos los isótopos, y en realidad de todos los isótopos estables de ese átomo, porque hay átomos que tienen isótopos que son radiactivos, que se descomponen, entonces no se tienen en cuenta. Bien, en este caso lo que se hizo fue tener en cuenta la masa del carbono 12, que esta, ¿cómo se midió? ¿Se midió esta masa? No. No, esa vino el tipo y Se dijo, esto midieron vale las otras en base a 12. esa. Claro, me dijeron, esto vale 12. Así como vino alguien una vez y dijo, esto es 1 kilogramo, este cilindro acá que ustedes ven es 1 kilogramo. Bueno, también vino alguien y dijo, esta masa, vale, la masa de este átomo vale 12 UMA. Bien, por eso tiene todos ceros ahí, porque es clavado, es 12, y está dada por definición. La del que sigue, sí, se midió. Esta se midió. ¿Cómo se midió? Y, a ver, para decirlo así, en forma muy, muy burda, se puso en la balanza un átomo de carbono 12 de un lado, un átomo de carbono 13 del otro lado, ¿y cuál era más pesado? El de 13. El de 13. ¿Cuánto? Y esa fracción, 1,0033548378. ¿Ven? En esa cantidad era más pesado. ¿Se entiende? Y así se establecieron todas las masas de todos los isótopos. Profe, Sí, en mi tabla aparece eso, lo de las masas atómicas están basados en el carbono 12. claro, Tipo, me explica ahí. está bien, te lo define. Entonces, ¿qué hicieron? En la tabla periódica se puso una masa que es la masa atómica relativa promedio. Dijeron, bueno, un promedio sería sumar estos dos números y dividirlo por 2, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Pero Claro, si ustedes suman, los tres, si ustedes escuchen, no, en realidad son estos dos, porque el carbono 14 es inestable. ¿Sí? El carbono 14 es radiactivo, así que no se tiene en cuenta para el cálculo de la masa atómica. Se usan los isótopos estables. Fíjate, si vos sumás 12 más 13,003 y pico y lo dividís por 2, y no te da 12,011. No te da 12,011. Entonces, ¿me equivoqué? ¿No es el promedio? Sí, es el promedio, pero es un promedio que tiene en cuenta la abundancia de cada isótopo en la naturaleza. Resulta ser que el 98,93% de los átomos de carbono que hay en la naturaleza corresponden al átomo de carbono 12. Y el 1,07% corresponden al átomo de carbono 13. Entonces, ¿qué se hizo? Se hace la masa atómica media ponderada. Ponderada significa que se tiene en cuenta la abundancia de cada isótopo. Se multiplica 12 por 98,93, más 13 por 1,07, y todo eso dividido 100. Y ahí les va a dar 12,011. La masa atómica que ustedes ven en la tabla periódica. ¿Se entiende? Sí. Todo esto lo estamos explicando para saber de dónde sale ese número, porque en realidad nosotros más que explicar de dónde sale, después lo vamos a usar un montón. Y bueno, como lo vamos a usar, tenemos que saber de dónde sale ese número, esa masa atómica que figura en la tabla periódica. Entonces, ¿Lo puedes repetir, profe? Sí, queda grabado igual. La masa atómica, ese 12, ¿cómo se llega a ese 12,011? Bueno, se hace la masa del isótopo 12
por su abundancia, más la masa del isótopo 13 por su abundancia, dividido 100, porque acá está en porcentaje, ¿no? ¿Dividido cuánto, profe? Dividido 100, porque, o si no, haces 12 por 0,9893, si no trabajas en porcentaje, más 13,033, por 0,0107, si no trabajas en porcentaje, y ahí ya te da la masa atómica media ponderada. Porque si yo hiciera esto más esto dividido 2, es como si estuviera multiplicando 12 por 0,5 más 13 y esto por 0,5, como si los dos estuvieran con la misma abundancia, y eso no es cierto. ¿Se entiende? Alana, ¿se entiende? Sí, profe. Alana, Rosario. Profe, se hacía el 12 más la suma de 98,93. No, 12 por 98,93, claro. Profe, ¿cómo nos damos cuenta? Si no le das 12,011 me muero. Dale, ¿cómo me decís? Que si cómo nos damos cuenta que un isótopo es inestable. No, eso chicos no lo saben, quédense tranquilos. No tienen por qué saberlo. Bueno. No tienen por qué saberlo. Listo, profe. En realidad, se los cuento. Los isótopos más inestables son aquellos en donde el número de neutrones va siendo muy distinto del número de protones. Entonces ven, el carbono 12 ven que es el más estable de los tres. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones. Ya el otro tiene 7 neutrones, el otro tiene 8 neutrones. Ya se vuelve un poco más inestable. En general, en los átomos con números atómicos chicos, por debajo de 30 más o menos, 27, 30, el número de protones es casi igual al número de neutrones. Y de hecho, el isótopo más estable es el que tiene la misma cantidad de protones que de neutrones. Pero eso, bueno, no tienen por qué saberlo. No hay problema con eso, no vamos a hablar de estabilidad. Yo se lo menciono acá porque, bueno, ustedes lo ven ahí escrito y me lo pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué acá dice estable y acá dice 5.730? Bueno, porque estos son estables, no se descomponen. Y esto tiene una vida media de 5.000 años, casi 6.000. Esperen que alguien preguntó algo en el chat y no estoy viendo el chat. Ah, vale. No sé si el mensaje es de antes de que yo lo haya explicado de nuevo, vale. No, lo puso recién. Ah, bueno. Tienen que hacer la masa atómica media ponderada, se calcula multiplicando la masa de un isótopo por su abundancia, sumándole la masa del otro isótopo por la abundancia del otro isótopo. Bien. Esto está algo explicado en la bibliografía, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir es que esta semana se tomen la molestia de revisar la clase y los conceptos que estuvimos desarrollando, buscarlos en la bibliografía e ir haciéndose un resumen, ¿sí? Porque la semana que viene vamos a hacer algunas ejercitaciones sobre esto. Vamos a trabajar con algunas definiciones y vamos a resolver algunos problemas. Entonces, estaría bueno que ustedes ya lleguen con el material leído, ¿sí? Ya estaríamos en condiciones de resumir todo lo que es el capítulo 3, que es átomos y elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, entonces, ya sabemos cómo expresar la masa de los átomos. Usamos lo que llamamos masa atómica, ¿sí? Que lo encontramos ahí en, acá tienen el capítulo 3, en la parte, ¿están viendo acá el texto?
Sí. ¿Sí? Bueno, en la Sí. parte 3.13 tienen la masa de los átomos. Ahí es donde habla de la parte de masa atómica, que era lo que nos faltaba por ver. ¿Sí? Tienen la definición de UMA. Yo lo que les había dicho era que la masa del átomo de carbono 12 era de 12 UMA, ¿no? Esto lo escribimos recién. Entonces, si yo divido la masa de este átomo por 12, tengo la definición de lo que es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es una unidad de masa muy pequeña que los científicos tuvieron que definir para poder hablar de la masa de átomos individuales, y corresponde a la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así se define la unidad de masa atómica. Entonces, cuando ustedes leen en la tabla periódica la masa atómica de un átomo, le tienen que agregar la unidad UMA. Y con eso estarían describiendo la masa de un átomo de carbono. Perdón, de un átomo del que sea. Si la expresan en UMA. Por ejemplo, ¿cuál es la masa de un átomo de hierro? El promedio en la La tabla masa. dice... No vamos a decir la masa atómica media ponderada. Yo le pregunto la masa y está bien que vos me contestes con la bueno. masa que figura en la tabla periódica, porque ya sabemos que es una masa atómica promedio. Sí, Yo, es si te pido... 55,847. Ahí está. 55,847. ¿Qué? ¿Te faltó la unidad? UMA. UMA. Bien. Bueno, ya entonces estamos de acuerdo, que ya sabemos que eso es una masa atómica media ponderada. Si yo te preguntara la masa del átomo de hierro, de un isótopo en particular, y bueno, tendría que irme a la tabla a ver el hierro, que tiene Z26, ¿no? Sí. Tendría que ir... 26, ven, ahí están todos los isótopos conocidos del hierro. ¿Los están viendo? Sí. Si yo te Sí. dijera la masa del isótopo de hierro 59, y vos me contestás con la masa que figura en la tabla periódica, está mal. Porque en realidad vos tendrías que buscar esa masa en una tabla de isótopos como esta que yo les estoy mostrando. Porque la masa que está en la tabla no corresponde a ningún isótopo en particular. Es un promedio entre todos los isótopos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. No vamos a hacer ese ejercicio. No les voy a pedir yo la masa de un isótopo en particular y que tengan que buscarla en una tabla. No. Vamos a trabajar con la masa atómica que está en la tabla periódica. Pero vamos a saber eso, que es una masa atómica promedio y que cuando la expreso en UMA, estoy hablando de la masa de un átomo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, hay una relación entre la UMA y el gramo también, que yo no quiero dejar de mencionar. Hay una relación, ¿ven la pizarra ahí? Sí. Hay una relación entre la UMA y el gramo, que yo no la quiero dejar de mencionar, que la podremos poner acá si quieren, y es que en un gramo de materia hay 6,02 por 10
a la 23 unidades de masa atómica. ¿Mm? Este número, ustedes grábenselo, es un número que vamos a usar mucho. ¿Saben cómo se llama ese número? El número de Avogadro. Bien, ese número que lo vamos a resaltar, ese número se llama esperen que cambie de color porque no se ve nada. Ese número se llama número De Avogadro. de Avogadro. ¿Saben ustedes lo que significa este por 10 a la 23? ¿Hay alguien que no sepa lo que significa? ¿Y todo eso está elevado a la 23? ¿Cómo? ¿Que todo eso está elevado a la 23? Claro, estamos usando acá notación científica, ¿sí? Bueno, este por 10 a la 23 significa que este 6, coma, esta coma hay que correrla 23 veces para allá. ¿Mm? Entonces, si yo a la coma la corro una vez, me queda ese número. Si la corro 2 veces, me queda acá. Ah, no, perdón. Me queda acá. Si la corro 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Mm? Es un número muy grande, ¿no? La notación científica se utiliza para poder trabajar con números grandes. ¿Mm? Este es el número de veces que se tiene que correr la coma. ¿Tienen calculadora científica? Sí, ¿Se acuerdan que yo profe. en la primera clase les dije que vayan Sí. tratando de conseguirla? ¿Mm? Bueno, vamos a aprender a usar la notación científica de la calculadora. ¿Mm? Para escribir ese número, 6,02 por 10 a la 23 en la calculadora, bueno, suponiendo que todos tienen una calculadora básica, científica, tienen que escribir 6,02, después apretar una tecla que se llama EXP, que está generalmente abajo a la derecha, ¿sí? ¿La encontraron? Sí. ¿Mm? Sí. Después apretan el 2 y el 3. ¿Mm? Ese EXP ya como que incluye el por 10 a la... ¿Se acuerdan que este simbolito en matemática era el exponente? ¿Se O sea, acuerdan? a mí no me aparece. A ver, A mí me mostrar. aparece el 6,02 y arriba el chiquito 23. Está bien. A ver, A mí no me aparece el EXP. si me mostrás la calculadora, yo te digo dónde está. O capaz que tenés el por 10, ala. Estaba al lado del 0, capaz. Abajo, la tecla del medio no es. La tercera tecla es de abajo. Abajo, la de la línea de Sí, abajo, abajo, la la del línea medio. abajo. ¿Qué dice esa tecla? ¿Está? Sí, sí, boludo. Ah, bueno, bien, buenísimo. Entonces, así ingresan ese número. Bueno, vamos a trabajar con notación científica. Después, ahora seguramente la clase que viene resolvamos algún problema de notación científica. ¿Sí? Bueno, esta equivalencia, recuérdenla, porque nos va a permitir calcular la masa en gramos de una determinada cantidad de UMAS o la masa en UMA de una determinada cantidad de gramos de cierto elemento, ¿no? Todas estas son factores de conversión que usamos, por ejemplo, en una regla de 3. Entonces dicen, bueno, 1 kilogramo son 1000 gramos. 10 kilogramos, X. Y yo, 1 gramo son 1000 miligramos. 500 gramos, X. ¿Está?
¿Se acuerdan de eso? De usar de la regla de 3, ¿se acuerdan? Proporcionalidad, regla Sí, de profe. 3. Sí. Bueno, vamos a tener que ir acordándonos un poquito de eso porque lo vamos a usar muchísimo. Se usa casi todas las cosas de química. Y todos Si no los estoy mal, en nomenclatura, en balance de ecuaciones, Sí, por ejemplo, en dilución. nomenclatura no vamos a hacer cálculos, pero sí, vamos a usar un montón la regla de 3 porque, bueno, es una herramienta matemática muy útil. Después hay otras formas de resolver los problemas, en algunas escuelas les enseñan factor unitario, no sé si a algunos les enseñaban factor unitario, ¿no? Bueno, no importa. Después yo se los voy a comentar a eso, porque es una A mí sí me lo enseñaron. ¿sí? Bueno, es una forma un poco más fácil de resolver las cosas sin enredarse tanto con las reglas de 3. Pero si uno está acostumbrado a pensar las cosas así como una regla de 3, no hay problema. Bueno, vamos a ir aprendiendo eso también. Bien, ¿alguna pregunta? No. ¿Hasta acá? No, profe. Bueno, entonces, para la semana que viene lo siguiente. Repasar las clases que tuvimos de estructura atómica. Se hacen un resumen del capítulo 3. Sí. ¿Sí? Y lo que pueden ir haciendo es la ejercitación del capítulo 3. En realidad, nosotros hicimos algunos problemas de eso, porque al final de cada capítulo hay una serie de ejercicios y problemas para resolver. Lo que pueden ir haciendo ustedes, y si tienen tiempo, es ir resolviendo algunos, y de ahora en más, como ya vamos a empezar con la resolución, vamos a hacer la clase y cuando termina la clase vamos a hacer unos minutitos de consulta. ¿Qué significa consulta? Bueno, cuando decimos, bueno, mañana vamos a hacer una consulta a tal hora. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una clase en la que en realidad el tema lo van a proponer ustedes, porque son los que van a preguntar las cosas. Y la clase se va armando con las preguntas de ustedes sobre el tema. ¿Se entiende? Te van a preguntar, profesor, acá en el problema yo lo hice así y no me sale, ¿qué es lo que pasa? ¿Se entiende? Así vamos, la clase de consulta se va armando en función de lo que plantean ustedes. Por eso no tiene sentido asistir a una clase de consulta si no estuve estudiando el tema. Salvo que quiera ir a ver si pesco algo, de lo que preguntan los otros, ¿no? Pero la clase de consulta es una clase para sacarse dudas. El que no va a la clase de consulta es porque no estudió o porque no tiene duda de nada. ¿Estamos de acuerdo con el término consulta? ¿Qué significa? Lo van a usar un montón en la facultad. Van a ver que aparecen clases de consulta. Y bueno, son clases en donde el profesor charla con ustedes sobre cosas que ustedes les preguntan. Y tengan cuidado porque a veces también ustedes preguntan y el profesor les repregunta y ahí se da cuenta si estudiaron o no. O sea, pero no son clases donde, ustedes imagínense, yo digo, bueno, la semana que viene hacemos una clase de consulta sobre estructura atómica. No puede pasar que venga uno de ustedes y diga, profesor, yo no entendí nada de átomos y elementos, del capítulo 3, no entendí nada. A ver, eso es algo muy general. Vos me podés decir, profesor, no entiendo por qué el número másico no puede ser un número fraccionario. Vos podés hacer una pregunta así puntual, pero decir no entendí nada significa que no hiciste ningún tipo de esfuerzo intelectual. Y acá vamos a ponernos de acuerdo con esto. Todos ustedes son capaces de entender estas cosas. Capacidad tienen todos. Puede que a alguno le cueste un poco más. Porque tenemos diferencias por ahí en la forma en que comprendemos las cosas. Pero si alguno sabe que le cuesta entender un poco más algún tema, y bueno, requerirá más horas de silla para entenderlo. Pero todos ustedes están en condiciones de comprender estos temas. Partimos de esa base. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Esa va a ser una premisa fundamental. Yo considero que todos ustedes están en condiciones de comprender los temas. A lo mejor necesitan un poquito de ayuda, por eso vamos a hacer las consultas, para que ustedes pregunten, pero
Que nadie venga y me diga, profesor, no entiendo nada de átomos y elementos. Porque ese no entiendo nada significa que no te sentaste a hacer el esfuerzo intelectual. Y ese esfuerzo lo tienen que hacer ustedes, no lo puedo hacer yo. El esfuerzo lo hacen ustedes. A algunos les va a llevar 1 hora, a otros les va a llevar 3 horas, a otros les va a llevar 2 días. Bueno, pero todos vamos a llegar a la meta. Algunos antes, otros más tarde, todos vamos a llegar. ¿Sí? Nos vamos a ir nivelando, van a ver que a fin de año van a hacer una luz con química. Los profesores de la escuela le van a ir a preguntar a ustedes cosas de química. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna duda del tema. Ninguna, profe. Profe, ¿No? yo No, Sí. ninguna. quería decirte que todavía no di en la escuela la regla de 3. Eso es la primaria. Regla No, de profe, tres yo es la tampoco primaria. la di. Razones y proporciones. Eso es de la primaria, chicos. ¿No Mi tienen? profesora me decía que, yo antes iba a otra escuela, mi profesora me decía que la regla de 3 no tenía ningún aval científico. O sea, decía, ¿por qué esto da esto? O sea, no sé, Una pero regla. la cosa es que nunca la enseñó. Sí, sí, sí. Es una regla, o sea, no es que es un aval científico. A ver, es una regla, es un método de resolución de cosas en el ámbito de la proporcionalidad. ¿Mm? En todo caso, yo le voy a pedir a la profe de matemática de House que les dé una clase sobre proporcionalidad. ¿Mm? Si hace falta. ¿Les Profe, parece? Sí. todavía no pusimos matemáticas. No tuvieron matemática, porque generalmente matemática tienen más cerca de fin de año. Ah, Esperen, vamos a terminar con la grabación. ¿Alguna pregunta del tema en particular? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar de grabar.